Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión le agradezco mucho a Cliserio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que nos acompañe para platicar del proceso que se está llevando a cabo 2016, de lo que ha ocurrido durante los procesos anteriores, pero también de la elección que se lleva a cabo en diferentes estados en la República. En junio, el 5 de junio tendremos elecciones, un proceso muy interesante, pero aparte algo adicional, en la Ciudad de México elegiremos al constituyente. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, Muchísimas Lupita. gracias. Muy buen día, muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto compartir contigo este programa donde podemos establecer algunas reflexiones sobre el desempeño de la jurisdicción electoral y en concreto de la labor que viene realizando la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Y bueno, muchas de las resoluciones importantes, muchas que han impactado, muchas que se han discutido, muchas que han generado polémica. Y recientemente se hablaba de una, pues a lo mejor que no ha generado tanta polémica, pero ha sido interesante, personas con discapacidad. A ver, platícanos, si te parece bien, empezamos por ahí. Me parece fenomenal porque además considero que es un criterio incluyente, un criterio en beneficio de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad. La Sala Especializada recientemente ha emitido este criterio interpretativo y el antecedente del caso es que dos partidos políticos impugnaron la transmisión de un spot de la elección de gobernador del estado de Chihuahua, en el que afirmaban que el contenido del promocional no era incluyente y tenía algunos déficits en relación a poder comunicar de manera eficiente la información política electoral a las personas con alguna discapacidad. Del análisis del promocional se advertía, en efecto, que difícilmente una persona con alguna discapacidad, principalmente de carácter auditiva, podría informarse del contenido y del mensaje político electoral que estaba difundiendo el partido político encargado de esa pauta en radio y televisión. Bajo esas circunstancias, la Sala Especializada realizó un ejercicio de convencionalidad a partir del análisis de las convenciones, de los tratados internacionales, sobre todo de la Convención de los Derechos de las Personas con alguna discapacidad, en la que se establece que toda persona con algún tipo de discapacidad debe tener derecho, se les debe garantizar el derecho de acceso a la información política electoral para que puedan discernir el sentido de su voto. Es decir, estamos frente a dos derechos fundamentales de gran trascendencia: la libertad en el acceso a la información política electoral para poder tomar decisiones públicas, para poder concretar el sentido del sufragio. Esa es la función que se cumple con los tiempos del Estado, en donde los partidos políticos difunden su plataforma ideológica, establecen sus propuestas de campaña. En ocasiones también reflexionan sobre asuntos de interés general. A veces los spots de los partidos políticos también plantean críticas a acciones gubernamentales en todos los niveles. De tal manera que los tiempos en radio y televisión que utilizan los partidos políticos van dirigidos precisamente a generar una acción comunicativa para que el ciudadano pueda discernir la alternativa política y el día de la elección, desde luego, el sentido de su voto. Y vedarles esta posibilidad de tener acceso a una información plena a las personas con alguna discapacidad, como es el caso de las personas con alguna discapacidad auditiva o visual, pues no es acorde a la nueva corriente de interpretación en favor de los derechos de todas las personas y en concreto de los compromisos que el Estado mexicano ha suscrito para garantizar el derecho de las personas con alguna discapacidad. Bajo esos parámetros, la Sala Especializada ha determinado que los promocionales de los partidos políticos deben estar subtitulados, pero además que el contenido y el subtítulo tienen que ser congruente y coincidente. Esto para efecto de que todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad puedan tener a su alcance los elementos necesarios de la información política difundida por los entes partidistas. Es decir, que a partir de ahora, de este criterio de la Sala, todos aquellos que veamos un spot en televisión, vamos a ver todo que está con subtítulos. Con subtítulos. Esto para garantizar a un sector importante de la población
un grupo en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas con alguna discapacidad, a que tengan acceso a la información política de manera plena. Tenemos que incentivar el ejercicio de la ciudadanía, pero desde una perspectiva incluyente. Es decir, el ejercicio de la ciudadanía y la igualdad no debe quedar solo en el ámbito formal. Es decir, si bien es cierto, el artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación por diversos motivos, entre ellos por el motivo de padecer alguna discapacidad, el ejercicio práctico de la ciudadanía requiere de una serie de medidas positivas. Y la jurisdicción electoral tiene un firme compromiso para hacer patente el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es una de las tareas fundamentales del Tribunal Electoral, y cada que se presenta un asunto que está vinculado con el ejercicio de los derechos, los juzgadores en la materia electoral tenemos que advertir las posibles violaciones a los derechos y generar mecanismos positivos para suspender ese tipo de afectaciones a los derechos, pero además generar algunos mecanismos idóneos para el ejercicio eficaz de la ciudadanía democrática. Por ello, en esta sentencia de personas con discapacidad se estableció una medida reparadora a partir de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que ante la violación de un derecho fundamental, el Estado, la jurisdicción, tiene que establecer una serie de mecanismos o medidas reparadoras, pero además para garantizar la no repetición, es decir, que no se sigan emitiendo actos que vulneren o veden la posibilidad, en este caso específico, de que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a la información política electoral. En esta sentencia se estableció como medida reparadora que todos los partidos políticos deberán elaborar sus nuevos materiales, sus nuevos spots, con esta perspectiva de acción comunicativa. ¿Incluso los que ya están al aire? Incluso se otorgó un plazo hasta el 30 de abril para efecto de que los que estaban al aire continuaran con su pautado y se hiciera no solo la aportación de nuevos materiales con esta perspectiva en beneficio de las personas con discapacidad, sino también se sustituyeran aquellos que ya estaban en poder de la autoridad electoral, en concreto de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, que sustituyeran esos materiales que no estuvieran subtitulados. También debemos decir y reconocer que muchos partidos políticos desde hace ya algunos meses han incursionado en esta labor de subtitular algunos spots. Pero con esta sentencia se trata de establecer un criterio en el que todos los partidos políticos, todos los mensajes que se difundan en los tiempos del Estado, en radio y televisión, contengan elementos incluyentes para efecto de que las personas con alguna discapacidad puedan tener acceso a esa información, y también en su momento los spots que correspondan a los candidatos independientes. Es decir, o sea, todo el mundo. Va parejo. Todo el mundo, exactamente. Incluso también hay una sugerencia respecto a las autoridades electorales de las entidades federativas a efecto de que la promoción del voto, el incentivar a votar, también pueda tener un mecanismo incluyente para que esta información también pueda ser atendida por las personas con alguna discapacidad. Y si me permites pasar a otro de los asuntos también muy interesantes, importantes, que generó muchísima atención. A veces las cuestiones políticas no generan tanta atención de los ciudadanos hasta que se vuelven como una especie de debate, ¿no? Hasta que se ponen ahí en la mesa. Se vuelven virales en términos de redes. Se vuelven virales en redes sociales. Oye, los tuitazos estos de los famosos. No? ¿Qué pasó al final? Acabamos de ver lo que pues ordena la Sala Superior del Tribunal Electoral y sanciona al Partido Verde, pero ¿qué pasa con los famosos? ¿Qué ocurre? ¿Ahí cómo se dirimió? Platícanos, por favor. Bueno, lo primero que tendríamos que plantear es que hoy en día hay una nueva estructura social que se está comunicando a través de las redes sociales. Nosotros, en la sala especializada, hemos sostenido que las redes sociales, al carecer de una regulación, es decir, no existe una norma que regule las expresiones en las redes sociales, y en virtud de que el legislador no ha acotado o no ha establecido una reglamentación respecto a las manifestaciones y expresiones que en ese ámbito se difunde, por fortuna, ¿no? Por fortuna, entonces hay un gran margen de libertad para que la ciudadanía interactúe. Pero con una reflexión adicional, Lupita.
Hace unos años estábamos analizando y en los foros académicos, en los espacios de deliberación y de debate, siempre se ponía sobre la mesa la falta de participación ciudadana. El déficit de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero hoy en día, ese vacío que existía se está cubriendo en las redes sociales. Es ahí donde se está haciendo ciudadanía. Es ahí donde el ciudadano participa, donde contribuye con propuestas, donde se informa sobre los asuntos públicos. También ahí establece crítica y establece desde luego posiciones a favor y en contra de las fuerzas políticas. De tal manera que estamos frente a una nueva forma de discutir, de analizar, una nueva estructura social que surge y que interactúa todos los días de manera sumamente activa a través de las redes sociales como es Facebook, Twitter y otro tipo de plataformas electrónicas que permiten la interacción de la ciudadanía. Al no existir regulación sobre ello, nosotros consideramos que las expresiones que ahí se establezcan a favor o en contra de un partido político, incluso críticas a las acciones gubernamentales del ámbito municipal, estatal o federal, pues tienen que seguir su cauce de libertad, porque una posición a favor también encuentra una serie de respuestas y de reacciones en las mismas redes sociales con una postura diferente. Déjame preguntarte una cosa. ¿En redes sociales todo se vale, incluso el día de la jornada? Bueno, este es el caso específico que se acaba de resolver hace un momento. Nosotros consideramos que cuando un ciudadano escribe algo y pone un tuit, como se le conoce, o en alguna otra red social manifiesta su sentir a favor o en contra de una fuerza política o de una política pública, de una política social, opina sobre algún asunto de interés general, pues difícilmente puede prohibírsele a ese ciudadano, independientemente de su alcance que pueda tener en las redes, independientemente de cuántos seguidores tenga. Lo cierto es que está generando acción comunicativa y sus afirmaciones también son contrarrestadas con posiciones críticas adversas. De tal manera que restringirle a un ciudadano que emita opiniones a través de las redes sociales, pues estaría fuera del marco constitucional, sobre todo cuando no existe una regulación específica sobre este tema. El asunto específico de los tweets del Partido Verde Ecologista de México, que acaba de resolver la Sala Superior recientemente, estableció que los ciudadanos que divulgaron estos mensajes en esta red social, pues los ciudadanos no tenían responsabilidad o no habían infringido la norma por la naturaleza y la interacción propia de las redes sociales. Sin embargo, en virtud de que se generó una sistematicidad en el uso de las redes sociales, con algunas expresiones vinculadas a apoyar al partido político referido, específicamente en el tiempo de la veda electoral, es decir, en los días previos a la elección, se estableció que el partido político tenía una responsabilidad indirecta y en ese caso debió deslindarse con oportunidad a efecto de marcar distancia de la sistematicidad de la información que se estaba generando en las redes sociales. Podríamos decir que ese es el criterio del asunto que te refieres, el criterio emitido por la Sala Superior recientemente, en el que ordena entonces que se reindividualice la sanción, porque inicialmente ya se había emitido una sanción al Partido Verde Ecologista de México, precisamente por la falta a su deber de cuidado en relación a mensajes que había emitido un candidato en lo específico. Lo que ordena la Sala Superior es que ahora también se reindividualice, es decir, se aumente la sanción, que antes ya se había sancionado al Partido Verde por una conducta similar vinculada a su candidato. Ahora lo que ordena la Sala Superior es que se aumente la sanción en relación a la sistematicidad que se generó por los tweets conocidos como los tweets de los famosos, ¿no? Oye, en el caso, por ejemplo, de las próximas elecciones el 5 de junio, ¿ahí cualquier persona famosa o no famosa puede invitar a que alguien vaya a votar por tal o cual candidato?
Es muy complejo porque tendríamos que primero dilucidar el carácter de la persona que emite el tuit, porque la referencia o lo que pudiera ser la diferencia es la calidad de famoso o no. Sin embargo, abrir una cuenta en una red social es sumamente fácil. El autor pone el nombre o la identificación que considere. De manera que estamos frente a aspectos muy problemáticos frente a las redes sociales. Por eso en la sala especializada hemos emitido el criterio de que la información que emerge en las redes sociales pues goza de entera libertad, porque también es muy difícil identificar el autor en ocasiones, dado que cada quien decide qué nombre ponerse en las redes sociales. Eso es sumamente complejo. Sí. Y luego identificar Me puedo poner a ese Pedro Infante, ¿no? Exacto, por ejemplo. Y luego identificar al sujeto autor de esa cuenta, y para poderlo emplazar a un procedimiento, pues tenemos que tener un domicilio. Claro. Pero aquí lo que veo... Y en dónde vive. Claro. En dónde vive la persona que usa ese nombre. Es decir, entramos a un terreno sumamente complejo, en virtud de que no hay regulación sobre el tema. Pero aquí lo que alcanzo a ver en el fondo es que ustedes, el criterio, o sea, lo más importante es la libertad de expresión. La libertad de expresión en las redes sociales, donde se está haciendo ciudadanía, donde se está generando información, no solo política electoral, información sobre aspectos de interés general. Ahí las personas están interactuando, están opinando, están participando. Y si necesitamos vehículos o caminos para la interacción sobre los asuntos públicos y tenemos ese camino que además no está regulado, que ese es un elemento que debemos de tener en cuenta, pues entonces el juzgador difícilmente puede ponerle límites que el legislador no ha establecido. Platícame una cosa, ¿cómo está este asunto, por ejemplo, del trabajo que ustedes hacen ahora que ya estamos prácticamente pues, en este proceso un poquito más de la mitad? Los actos anticipados de precampaña, ¿cómo se revisa esto? La neutralidad de propaganda del gobierno, el asunto adecuado de las pautas que tanto dolor de cabeza ha traído porque a los ciudadanos pues a veces no les gusta tanto este tema de que le estén poniendo los spots a cada rato, en fin, todos estos temas que son importantes. Sí, la sala especializada fue creada a partir de la reforma de 2014, es un nuevo órgano de la justicia electoral y tiene atribuciones precisamente para conocer de estos temas. Todo el tema vinculado a la libertad de expresión en materia política electoral es competencia de la sala especializada, se analizan actos anticipados de precampaña y campaña de la elección federal, y todos los temas vinculados a radio y televisión, tanto de elección federal como de las elecciones locales. Es por ello que ahora la sala especializada en los procesos electorales que están en curso en las entidades federativas está conociendo de algunos asuntos vinculados con elecciones locales, no obstante que es una autoridad de la jurisdicción federal, porque todo el tema de radio y televisión, es decir, la difusión de spots en radio y televisión, y todo aquello que impacte en la radio y televisión es materia de la competencia de la sala especializada, con un elemento adicional que, como bien lo referías al inicio del programa, que es la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. A partir de la reforma política de la Ciudad de México, en donde se estableció un nuevo régimen, en donde la Ciudad de México es equiparada a una entidad federativa, y se establece un proceso constituyente para que se otorgue una constitución política, se ha establecido un proceso electivo, un proceso de elección de los diputados que fungirán como constituyentes en la asamblea respectiva, de tal manera que estamos también conociendo de las controversias que se presentan por la propaganda política electoral que se difunde en el proceso electivo de la Asamblea Constituyente. De tal manera que aquí sí estamos frente a un ingrediente adicional, porque el transitorio de la reforma constitucional de la Ciudad de México estableció que todas las controversias que se susciten durante el proceso electoral de la Asamblea Constituyente es competencia del Tribunal Electoral resolver
estas controversias e impugnaciones. De tal manera que todas las denuncias que se presentan en relación a la propaganda política, no solo en radio y televisión, sino también la propaganda política y electoral fija que se establece en la Ciudad de México para el proceso constituyente, pues también es competencia de la sala especializada. De tal manera que estamos frente a un cúmulo importante de asuntos con atribuciones muy específicas, y de ahí que la sala especializada, no obstante que estamos en procesos electorales locales, pues está conociendo de diversos asuntos vinculados con estas elecciones. Y además van a hacer campaña también, ¿verdad? Van a estar haciendo campaña, van a tener sus tiempos, en fin, igual que en cualquier elección. Para la elección del constituyente de la Ciudad de México se estableció que este órgano iba a estar integrado por 100 diputados constituyentes, y 60 de ellos son electos de manera directa por listas de representación proporcional, son electos de manera directa por la ciudadanía de la Ciudad de México. De tal manera que también tendrán un periodo de campaña electoral y harán ahí sus propuestas de cómo conciben la integración de la Constitución de la Ciudad de México, es decir, cómo concibe cada partido político la parte de los derechos humanos, por ejemplo, en la ciudad, y cómo concibe también la distribución de competencias entre los órganos de esta nueva entidad federativa, ¿no? Ahora, platícanos, por favor, todas las sentencias que hemos visto se han llevado a cabo de manera unánime. ¿Cómo le hacen? Además del tiempo que tienen, claro, que son pues nada más unas horas para resolver. Eso es verdad. Bueno, en primer lugar, sí tenemos que destacar que la ley le ha establecido a la sala especializada un plazo de 72 horas para resolver todos los procedimientos especiales sancionadores. Eso ha demandado que en la sala especializada tengamos que hacer uso de las nuevas tecnologías para cumplir con este plazo abreviado de 72 horas para resolver los procedimientos especiales sancionadores. Para ello hemos establecido un sistema que nos permite estar conectados con el Instituto Nacional Electoral, órgano con el que tenemos una extraordinaria comunicación en el proceso de instrucción de los procedimientos sancionadores, ya que se presentan las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, ya sea ante sus oficinas centrales, sus 300 oficinas distritales o sus 32 juntas locales. Ahí, en sede administrativa electoral, se lleva a cabo la instrucción o la fase de investigación de las denuncias que se presentan por irregularidades acontecidas en los procesos electorales, y una vez que se concluye el proceso de instrucción se remite el expediente físico a la sala especializada. Pero este sistema informático al que me refería permite tener conectadas a las dos instituciones, de tal manera que desde el momento en el que se presenta una denuncia, se sube a un repositorio informático, se genera un aviso mediante correo electrónico a la sala especializada, advertimos que se presentó una denuncia, constan en este sistema la denuncia y sus pruebas, y además toda la fase de instrucción o de investigación se va cargando en una especie de expediente electrónico. De tal manera que la sala especializada puede ir conociendo de la fase de instrucción previo a la remisión del expediente físico. Esto nos ha ayudado enormemente para optimizar los tiempos de resolución y cumplir con el término de 72 horas que nos fija la ley. A la fecha, el plazo promedio, el promedio general, haciendo un promedio general de las resoluciones de la sala especializada, el plazo promedio es de 36 horas de resolución a partir del turno del expediente físico a la magistrada o magistrados que integramos la sala especializada. De tal manera que hemos cumplido en todos los casos el término, este reto tan importante que se ha establecido en la ley para la sala especializada, pero eso garantiza además algo que es muy importante, que es la tutela judicial efectiva. Este plazo abreviado de 72 horas tiene una razón de ser, que cualquier irregularidad que suceda en un proceso electoral puede ser determinante para el resultado de la elección. Claro. De tal manera que hay que emitir una sentencia oportuna para efecto de que, en caso de que ese acto, ese hecho, esa expresión o determinada propaganda política o un spot de radio y televisión genere un perjuicio en el resultado de la elección. Es el caso, por ejemplo, de la calumnia
cuando se prueba que existe calumnia, de mantenerse en el tiempo de manera indefinida la calumnia, sí puede generar una percepción negativa en el votante de frente al resultado de la elección. Ese es el sentido de que en la legislación se haya establecido un plazo tan abreviado, y esto también nos ayuda a corregir las posibles irregularidades de manera oportuna, pero sobre todo otorgarle al justiciable una impartición de justicia pronta y expedita. Claro. Que eso yo creo que son una de las funciones más importantes que tenemos los tribunales. Además, de lo más exigido por parte de los ciudadanos. Exactamente. Oye, y bueno, esto de que primero gobernaban y luego ya, oiga, es que usted violó la ley, no, pues ya lo siento mucho, no, ya estoy gobernando, ya no se podía hacer absolutamente nada. Con anterioridad lo que sucedía es que estos procedimientos sancionadores se resolvían después de la elección. Ya habían tenido un efecto negativo o positivo en el resultado de la elección. Y se resolvían incluso muchos de estos procedimientos sancionadores después de la declaración de validez de la elección o del análisis de las posibles nulidades. Con este nuevo modelo se resuelven todos los asuntos, o la mayoría de ellos, depende la temporalidad en la que se presenten, previo a la elección o previo a la declaración de validez. Ello permite, además, que en el caso de que una denuncia se haya calificado como fundada, es decir, que en efecto se infringió la norma y se emitió una sanción, pueda preconstituir una prueba para la impugnación de la elección. Es decir, las determinaciones de la sala especializada preconstituyen prueba para poder impugnar una elección, porque cuando se acredita una infracción, pues puede ser por diversos motivos, y alguno de estos motivos puede impactar en la impugnación de los resultados electorales. Muy bien, pues como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, me da mucho gusto que estés en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Lupita, muy amable. Y te traigo este libro que es sobre derecho procesal electoral. Justamente en el 2016, justamente en el 2016 cumple 20 años la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ha quedado rebasada ya, y cuando digo que ha quedado rebasada es porque hoy difícilmente se puede leer la Ley General del Sistema de Medios de manera independiente. Hay que leerla con la jurisprudencia y la doctrina que también se ha producido a raíz del derecho procesal electoral, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y en esta obra lo que tratamos de hacer es precisamente compilar los preceptos, ¿no?, que ya se quedaron cortos porque han sido fortalecidos y desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Superior. Y en este trabajo lo que se hace es una compilación de la jurisprudencia, de la ley y de la doctrina, pero además de una manera didáctica. Nosotros estamos convencidos. O sea, ¿todos la vamos a entender? Con facilidad. Muy bien. Al menos esa es la propuesta. El lenguaje ciudadano, ¿no? Eso es lo más importante. Yo estoy convencido de que la certeza jurídica es muy importante para tener claridad sobre las reglas del juego democrático. Pero para la certeza jurídica se necesita la predecibilidad de las sentencias, pero también que se difunda el derecho y los criterios interpretativos. Es decir, difícilmente podemos pedir que los actores políticos conozcan lo que está prohibido o permitido si no difundimos cuáles son los criterios, si no difundimos con claridad cuáles son las reglas del juego. Muy bien, pues te agradezco mucho el libro y pues para todos nuestros amigos que lo puedan consultar. Y muchas gracias también a usted, nos vemos la próxima.